de señal. Muy bien. Vamos a ver entonces la prueba de bondad de ajuste o las pruebas de bondad de ajuste para una normal. Entonces, veamos la presentación. ¿Me confirman si están viendo la pantalla de PowerPoint? Chicos. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, empezamos con el primer pantallazo de la clase pasada. Dijimos que la prueba de bondad de ajuste es una de las pruebas más importantes que tiene la estadística. ¿Por qué nos sirve? Para demostrar que los datos observados se distribuyen como una distribución conocida esperada. Compite con otras pruebas similares, como dijimos, el Milnor-Kovorov, que es más sencilla, pero menos conocida. Esa sería como la desventaja. O la Shapiro-Wills, que mencionamos que es una prueba que tiene más cálculos manuales, más complicados, que es mejor dejárselos a los paquetes estadísticos, como el SPSS, y que se utiliza mucho en muestras pequeñas, porque realmente la utilización de las Milnor-Kovorov y la chi cuadrado tienen mejores resultados con tamaños de muestras grandes. Vamos a ver el ejercicio que vamos a ajustar a una normal, a ver si se ajusta a una normal. Se ha recogido la información de los precios de fin de mes de la onza de oro desde enero 2015 hasta septiembre de 2020, 70 meses. Los datos se recopilaron en los siguientes intervalos. Ojo, es fundamental, si vamos a hacer esta prueba, agruparlos en intervalos. De pronto, la que no necesita agrupar en intervalos es la Shapiro-Wills, o si lo hacemos en un paquete de estadística. De pronto no se necesita agrupar en intervalos, pero en nuestra aplicación sí necesitamos que los datos se agrupen en intervalos. Entonces nos dice así: el precio de la onza de oro está entre $1.000 y $1.200. Se registraron 14 meses con esos precios, entre 1.000 y 1.200. Entre 1.201 y 1.400 dólares registramos 32 meses. De 1.401 a 1.600 dólares registramos 15 meses. Precios desde 1.601 dólares hasta 1.800 dólares, 5 meses. Y obviamente el año pasado, con lo de la pandemia, el oro se trepó y subió de 1.801 a 2.000, hubo 4 meses que tuvieron precios entre 1.800 y 2.000 dólares. Ahí tenemos los datos ya agrupados en intervalos. ¿Qué nos dice la presentación? Dice, trabaje con un nivel de significancia del 1% para probar si los precios se distribuyen normal, con un precio promedio de 1.350, estimado a partir de los datos. Y una desviación estándar de 200 dólares, también estimado a partir de los datos. Aclaro, son datos redondeados. Entonces, de pronto la media dio 1.366. Entonces lo dejamos en 1.350 por ser una cifra de más fácil recordación. Y la desviación nos pudo haber dado 206.73. La dejamos en 200 dólares, vuelvo y repito, porque es un valor más fácil de recordar. Bien, ¿qué es el primer paso? Ingresamos los datos en el archivo Excel de la prueba de bondad de ajuste, teniendo en cuenta que se ingresan los valores a probar de la media y de desviación estándar. Posteriormente se ingresan, ojo, los límites superiores de cada intervalo y sus frecuencias absolutas observadas. O sea que vamos a trabajar con 1.200, el límite superior. Ojo, vamos a ingresar los límites superiores. Primera detalle que hay que tener en cuenta. Se ingresan los límites superiores de cada intervalo. Entonces vamos a ingresar 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, 2.000 y sus valores observados.
14, 32, 15, 5 y 4. Les voy a compartir el archivo Excel. Espero que lo estén viendo. Me confirman, no acá. Ya los tenemos ingresados. Ojo, en la prueba de bondad de ajuste de una normal. Ya les dije, es requisito ingresar estos dos valores. La media, 1350, y la desviación, 200. Miren que acá ingresamos los límites superiores, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 y sus valores observados, 14, 32, 15, 5 y 4. ¿Esto qué es? Esto es la probabilidad de que tengamos valores por debajo de ese 1200 en una normal. O sea, esa probabilidad es 0.2266. Ese es un dato encontrado en la normal. Dato acumulativo, menor o igual. Y multiplicado esa probabilidad por 70, nos dice que se esperaban 15 meses con esos valores. El observado fue 14, 15. Vamos a ver que en la presentación, como vimos en la clase pasada, tenemos que tener cuidado si todas las categorías son válidas. Acá tenemos una categoría que no es válida, o sea que la tenemos que agrupar. Volvamos a la presentación, que nos va a hacer este comentario, pero volvamos a la presentación. Entonces ya dijimos, ingresamos los datos. Vuelvo y repito, se ingresan los límites superiores de cada intervalo y sus frecuencias absolutas observadas. Ahí están los resultados. Miren que ahí también está resaltado el intervalo que nos llama la atención. El intervalo que la categoría no es válida. Vuelvo y repito, normalmente, generalmente, las categorías que hay que agrupar se encuentran en los extremos, o abajo o en la parte superior de los datos. Listo. Prueba de bondad de ajuste para una. Después de que ingresamos los datos, verificamos si hay categorías que hay que reagrupar. Y en este ejemplo, nos saca el mensaje que el último intervalo hay que agruparlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a agrupar? Cuando tenemos que agrupar categorías, como en este caso, trabajamos con la parte de archivo Excel para datos agrupados, que es la parte inferior. Hay una parte para los datos que hay que volver a agrupar. ¿Cómo lo reagrupamos? Muy sencillo, muy similar a lo que hicimos a la Poisson. Entre los dos intervalos tenemos 1800 y 2000 los límites superiores. ¿Cuál es el que vamos a tomar? Siempre tomamos el valor mayor. O sea que lo vamos a reagrupar en 2000. Y como lo hicimos en la Poisson, vamos a reagrupar 1800 y 2000. Perdón. 1800 y 2000 y sumamos también sus valores observados. O sea que en este caso tenemos 5 más 4 nos da 9. Eso es lo que nos va a decir la cosa. Tomamos el límite superior más alto de las categorías que se agrupan. En este caso, 2000. Y sumamos los valores observados de las categorías que se reagrupan. 5 más 4, 9. Y después de que todas las categorías son válidas, tomamos el estadístico de la prueba. Entonces, vuelvo y les muestro el archivo de Excel. Ojo, ya dijimos, inclusive, en un mensaje muy importante acá. El programa les dice cuántas categorías tienen que agrupar. Una. Como dijimos, eso va a ser acá, en los datos agrupados. Entonces, copiémoslos. Copiemos los datos
y agrupémoslo. Y agrupamos. Dijimos, hay que agrupar estos dos. Mencionamos, se toma el valor más alto. Entonces, en este caso, 2000. Borro este. Y sumamos las dos frecuencias observadas. 5 más 4 nos da 9. Y borramos esto, obviamente. Mire que ya sí nos da que la categoría es válida. Esa agrupación fue aceptada. ¿Sí? Esa agrupación fue aceptada. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es nuestro estadístico de la prueba? Va a ser este. Y vamos a ver la chi cuadrado. Ah, veamos una cosa muy importante. ¿Qué nivel de significancia fue que nos dijeron en la prueba? Veamos. 1%. Ese dato también lo tenemos que ingresar. Ojo. ¿Dónde lo ingresamos? Entonces, acá. ¿Dónde ingresamos el 1%? Acá. Donde dice alfa. Acá ya tenemos los resultados. Como vamos a ver, vamos a trabajar ya con estos resultados de forma definitiva. Estos son los resultados que los podemos copiar en nuestro tablero para que lo tengamos también presente y ahorita lo rayemos. Muy bien, sigamos con la presentación. Ya tenemos los valores que ya calculamos, ahorita lo mostramos, 3.5154 el estadístico de la prueba, el valor de la tabla con los grados de libertad aceptados son 6.635. Ahora veamos, la pregunta es, listo, nos dice, el estadístico de la prueba nos arrojó un valor de 3.5154. También el archivo nos suministra que el valor de la tabla para un nivel de significancia del 1% es 6.635. Es importante recordar cómo se obtienen los grados de libertad en esta prueba. Ojo, en esta prueba cambia un poco con respecto a la Poisson. Los grados de libertad se determinan de la siguiente manera. Número de categorías válidas. Acá tenemos 4. Menos el número de parámetros de la población. Ojo, en la normal son 2. En la Poisson dijimos que era 1. En la normal tenemos el parámetro de la media y la desviación. En la Poisson, recuerden que tiene un solo parámetro, que es el promedio. Y siempre se resta también otro 1. En todas se resta esa 1. Así lo construyeron. Luego, los grados que para este ejemplo quedan así. 4 categorías válidas, menos 2 parámetros, menos 1, nos da un grado de libertad. Ojo, ¿eso qué nos está diciendo? Que las categorías válidas mínimas que podemos trabajar son 4. Si nos dan 3 categorías, no podemos trabajar esta prueba. Esa es una desventaja. Tienen que tener mínimo 4 categorías válidas, los datos agrupados. Menos de 4 categorías, no sirve esta prueba. Entonces usted me dice, profe, entonces si no sirve esta prueba, ¿cuál? Es Smith-Kolmogorov, la que vamos a ver más adelante. Bien, la hipótesis. Como siempre, la hipótesis nula es, en este caso, la hipótesis afirmativa, la que nos dice que el precio de la onza de oro se distribuye como una normal, con media $1.350 y desviación de $200. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde obviamente sí se distribuye normal. Lo que no aciertan son los valores de los parámetros. Ahorita vamos a hacer una prueba muy completica, un ejercicio muy completico. H es 1. El precio de la onza de oro no se distribuye como una normal, con un promedio de $1.350 y una desviación de $200. Siempre queremos aceptar en esta prueba H sub 0.
llegar a la conclusión de que sí son normales. Eso es lo que queremos. Pero a veces no se logra. Eso sí hay que tenerlo claro. No se logra, no son normales. Luego, las pruebas clásicas no se le pueden aplicar. Tendríamos que pensar en las pruebas no paramétricas. A los datos que no son normales, tenemos que pensar en pruebas no paramétricas. Las zonas de aceptación, como siempre, están limitadas por el valor de la tabla de 6.635. Como el estadístico de la prueba 3.5154 es menor que el valor de la tabla, se acepta H sub 0. Por lo tanto, podemos concluir que el precio de la onza de oro sí se distribuye como una normal. Bien, miremoslo acá, cómo lo haríamos nosotros en él. Bien, entonces ya vimos que las hipótesis es que los datos se distribuyen normal. Entonces simplemente H sub 0 es que los datos se distribuyen normal. O los precios se distribuyen normal. Bien, con una media de 1350 y una desviación de 200. Y recuerden que la hipótesis H1 es simplemente la negación. Los precios no se distribuyen normal con una media de 1350 y 200. ¿Qué hicimos? Simplemente dijimos, es un H cuadrado, entonces una curva simétrica a la derecha. Cogemos el valor de la tabla, 6.635. 6.635. A la derecha, en esta prueba siempre se acepta H sub 1. Y a la izquierda se acepta H sub 0. Entonces simplemente tenemos que mirar dónde ubicamos este valor. Y es claro que este valor de 3.5154 cae acá. $3.5154. Entonces, por eso es que llegamos a la conclusión, a la decisión de aceptar H sub 0. Entonces, realmente es una prueba, ya uno teniendo los recursos de la tecnología, es una prueba que es fácil. Simplemente las hipótesis también son muy fáciles. Siempre se distribuye como nosotros queremos versus no se distribuye como pensamos. Muy bien, sigamos con la otra prueba que hemos dicho, que es la de Smirnov-Kolmogorov. Vamos a hacer la prueba de ajuste de Smirnov-Kolmogorov, dos rusos, que no solamente le aportaron a la estadística, sino también le aportaron a los métodos cuantitativos, para que sepan. Especialmente por allá tienen una aplicación en las cadenas de Markov, que también es otro ruso. Vamos a realizar este ejemplo con la prueba de ondada de ajuste de Smirnov-Kolmogorov, una prueba menos conocida que la prueba del H cuadrado. Pero la ventaja de esta prueba es que todas las categorías son válidas. No hay que agrupar como en la prueba del H cuadrado. Esa es una ventaja pues que tiene la prueba de la Smirnov-Kolmogorov. Bien, entonces acá ingresamos, como están ahí, los límites superiores, ojo, están los límites superiores, sus frecuencias, chicos, inclusive calcula el estadístico de la prueba y con base al alfa que estamos trabajando, inclusive la prueba le dice qué conclusión se hace. Acepta H sub 0. Va a comparar este valor con este valor. Si es menor, se acepta H sub 0. Si este valor es mayor, se acepta H sub 1.
En este caso, nos lo está diciendo la prueba muy claramente. Se acepta H sub 0. ¿Sí? Es muy fácil. Veámosla, si quieren, pues acá. Veamos la prueba acá. Uy, ¿yo para dónde me fui? Entonces tenemos que ingresar acá. Smino Kogoro. Ojo, no nos puede faltar. La media dijimos que es 1350. Y la desviación 200. Y ahí está la prueba. Muy sencilla. Obviamente. Recuerden, se ingresan los límites superiores. El título lo dice. Y los valores observados. Y ahí están los resultados. Prueba de onda de ajuste de una normal. Acá están los resultados de la presentación. Como lo mencionamos, este es el estadístico. El estadístico de la prueba. ¿Sí? Y estos son los valores críticos, dependiendo del porcentaje que trabajamos. Vamos a ver que estos tienen una fórmula que está dependiendo del tamaño de la muestra. Ojo, importante. Todos estos valores críticos calculados es cuando n es mayor que 40. O sea que realmente esta prueba la estamos aplicando es para muestras grandes. Si son muestras pequeñas, ya saben cuál se recomienda. Se recomienda la Shapiro-Wills, que vuelvo y repito, esa se puede calcular con un programa estadístico especial, como el SPSS. Muy bien, sigamos pues con la presentación. Nuestro archivo Excel encuentra el valor del estadístico de la prueba, que ya vimos que es 0.05844. Y encuentra los valores críticos para muestras grandes, n mayor que 40, para diferentes niveles de significancia. Y realiza inclusive hasta la conclusión de la hipótesis que acepta. Como podemos notar, para el nivel de significancia del 1%, el valor crítico se obtiene, esos son valores críticos definidos por los autores de la prueba, 1.63 sobre raíz de n. Por lo tanto, ¿cómo llegamos a ese punto 19,482? Simplemente cogimos a 1.63 dividido sobre la raíz de 70. Luego el estadístico de la prueba es menor que 0.19482. Por lo tanto, aceptamos H sub 0. O sea, sí se distribuye como una normal. Luego llegamos a la misma conclusión que obtuvimos con la anterior prueba. Los precios de la onza de oro se distribuyen como una distribución normal con una media de $1.350 y una desviación estándar de $200. Bien, ahí se acaba la presentación. Vamos a mirar entonces un ejercicio y vamos a mirar acá cada uno de estos valores tiene especificado cómo se calculó. El del 1% nos dice que es 1.63 raíz cuadrada de n. El del 2% nos dice que es 1.52 raíz cuadrada del tamaño de la muestra. El 5% es 1.36 por la raíz del tamaño de la muestra. Y el último, el del 10%, es 1.22 por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Así se calculan todos los valores críticos, inclusive si es una normal o si es una Poisson. Eso no es que cambie por distribución, son los mismos valores si fuera para una Poisson. Entonces eso no cambia. Bien, vamos a hacer un ejercicio donde nos va a obligar a tomar decisiones. Les voy a compartir el ejercicio y es este. Dice así:
Entre los meses de julio y octubre del 2020, estos son datos reales. Ay, ¿qué pasó aquí? Entre los meses de julio, de octubre, perdón, entre los meses de julio y octubre del 2020, los casos detectados de coronavirus en el departamento de Antioquia se recopilaron de la siguiente manera. Nos dicen, de 0 a 500 casos, 2. De 501 a 1000, hubo 18 días. De 1001 a 1500, 43 días. De 1501 a 2000, tuvimos 26 días. De 2001 a 2500, tuvimos 8 días. Y en ese primer temporada de rebrote, ya estamos en la tercera, este fue el primer temporada de rebrote, que fue entre julio y octubre, de 2501 a 3000 casos, tuvimos 5 días. Ahí tenemos ya la información recopilada. ¿Qué nos dice? 4 amigos han apostado lo siguiente. Jesús aduce que los casos se distribuyen como una normal, con una media de 1600 casos y una desviación de 500 casos. Entonces Jesús dice que es una media de 1600 y una desviación de 500 casos. Mateo señala que los casos se distribuyen como una normal, 1500 casos, pero una desviación de 350. Juan Pablo manifiesta que los casos se distribuyen como una normal, con un promedio de 1400 y una desviación de 550 casos. Lucas apuesta que los casos se distribuyen como una normal, con un promedio de 1450 y una desviación de 500 casos. Nos pide, realice la prueba de ondada de ajuste de la chi cuadrado con un nivel de significancia del 1%. ¿Qué amigo tiene la razón? ¿Y cuál está más perdido de los 4? Si hay varios que tienen la razón, gana el que posee el estadístico de la prueba más bajo. O sea, el chi cuadrado calculado más pequeño. Entonces vamos a llevar todos los datos a nuestro tablero. Esto es un reto, una apuesta. Veamos entonces cuál de todos esos 4 tiene mayor razón. Bien, vamos a copiarlo. Espero que vamos bien o no. Chicos, me dicen si vamos bien. ¿Me confirman? Chicos, ¿vamos bien? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, ojo, nos están pidiendo hacer la prueba de bondad de ajuste de la chi cuadrado con un nivel de significancia del 1%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos para el archivo. Vamos para la prueba de bondad de ajuste. Y veamos, primero, vamos a hacer lo que dice el primer amigo. ¿Quién es el primer amigo? Jesús. Jesús dice, Jesús manifiesta que los datos son normales. Él trabaja con una media de 1600. Él asume que la media es de 1600 casos y una desviación de 500 casos. Vamos a ver si Jesús con los datos si se acomoda. Entonces vamos a la
prueba. Entonces, como dijimos, lo primero que tenemos que ingresar es la media. Jesús dice que 1600. Ojo, primero vamos en la normal, para que tengamos claro. La desviación de Jesús es 500. Bien, recuerden, trabajamos con los límites superiores. El primero nos dice, el primer intervalo nos dice de 0 a 500. O sea, ¿cuál es el límite superior ahí? 500. ¿Cuántos días hubo? 2. Solo tuvimos 2 días con menos de 500 casos, entre julio y octubre. ¿Hace cuánto no tenemos menos de 500 casos? Desde marzo, muchachos. O sea que desde principios de marzo no tenemos menos de 500 casos. O sea que desde mediados de marzo, ya llevamos marzo, medio mes, todo abril, y vamos mayo, y no hemos tenido, para la fortuna, menos de 500 casos. De 501 a 1000, pero 18 días. Entonces ingresamos eso. Después dijimos que de 1001 a 1500, o sea que nuestro límite superior es 1500 para el tercer intervalo, y se registraron 43 días. Bien, de 1501 a 2000 tuvimos 26 días. De 2001 a 2500 tuvimos 8 días. Y de 2500 a 3000 tenemos 5 días. Bien, después de que ingresamos los datos, vemos que todas las categorías son válidas. Entonces, no tenemos que agrupar. Llevamos esta información de Jesús a ver qué concluimos. Obviamente vamos a plantear las hipótesis. Este es Jesús. Ah, y el 1%. Nuevamente acá, se nos olvida muchas veces el 1%, ingresar el 1. Aquí está ya ingresado, pero se nos olvida. Bien, entonces vamos a llevar los datos. No tenemos que agrupar con Jesús. Esa es una buena noticia. No tenemos que agrupar. Ahora sí. Ay, espere, yo lo copio. Copio. Lo pego. Y me lo pongo por acá. Bien, esto es Jesús. Entonces, planteemos las hipótesis. Jesús, ¿qué plantea? Jesús plantea lo siguiente. El número de casos de coronavirus en Antioquia, al número de casos diarios, aclarémoslo acá, diarios, de coronavirus en Antioquia entre julio y octubre del 2020, Jesús dice que se distribuye como una normal. ¿Pero con qué parámetros? Jesús manifiesta que el promedio son 1600 casos por día. Y la desviación, Jesús manifiesta que son 500. 500 casos. Obviamente, H1 la vamos a resumir simplemente en que no se distribuyen. No se distribuye como normal
Digamos que mu, 1600, y una desviación de 500 casos. Bien, el estadístico de la prueba, tomémoslo. Acá está el estadístico. Es 20.2112. Y nuestro estadístico de la tabla, o sea, en este caso, el estadístico del 1%, nos dice que es 11.345. Entonces, se puede ver, acá vamos a hacerlo chiquitico, se puede ver entonces claramente que acá, al ser 11.345, y el estadístico de la prueba 20.2112, llegamos acá, a aceptar H1. Bien, Jesús no tiene razón. Y ojo, apunten pues este estadístico. El estadístico de Jesús dio 20.21. Apunten ese. Para saber cuál es el más perdido. 20.21 fue Jesús. Bien, veamos qué nos dice Mateo. Mateo nos dice, si no se recuerdan, Mateo decía, aquí se los muestro, es una normal con 1500 casos y una desviación de 350 casos. Veamos lo de Mateo. Vamos a borrar los datos de Jesús. Bien. Mateo dice, tengámoslo presente, que Mateo dice que los casos diarios se distribuyen normal con una media de ¿cuánto? 1500 casos. Casos. Y una desviación de 350 casos. Versus, obviamente, la hipótesis nula es que los casos diarios no se distribuyen como una normal. Con media de 1500 casos y la desviación de 350 casos. Entonces no tenemos que hacer muchos cálculos, simplemente vamos para nuestro archivo e ingresemos lo que dice el joven Mateo. Joven Mateo dice, son 1500 y la desviación 350. Con Mateo tenemos un inconveniente. Ojo. ¿Cuál es el inconveniente con Mateo? Hay que agrupar estas dos observaciones. Y también hay que agrupar estas dos observaciones. Con el joven Mateo tenemos esa situación. Tenemos que agrupar esas dos situaciones, tanto por debajo como por encima. Entonces, copiemos los datos. Ojo, los datos agrupados se trabajan acá.
Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que agrupar estas dos. Dijimos, se toma la más alta, el límite superior más alto. Entonces, en este caso es 1000. Y sumamos las frecuencias absolutas. Eso nos da 2 y 18, nos da 20. Borramos esto. Seguimos con 1500 y 43. 2000. 26. Y las otras dos que tenemos que agrupar, dijimos que son estas dos. 2500 y 3000. Dijimos que hay que agruparlas. Cogemos el valor más alto, 3000, y sumamos las dos, nos da 13. Bien, ¿qué tenemos ahí? Ya tenemos que todas las categorías son agrupables, sí. ¿Todas son agrupables? Sí. ¿Todas son válidas? Sí. Entonces vamos a trabajar con estos datos, lo de Mateo. Entonces vamos a llevar estos datos para lo de Mateo. Bien, ¿qué decimos de Mateo? Primero, ¿cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Mateo nos dio un estadístico de 29.32. Que lo vamos a comparar con el mismo estadístico de la tabla. El valor de la tabla no va a cambiar para ninguno. Mentira, sí puede cambiar por las categorías. 6.635. Entonces, en este caso, es claro que si la tabla está en 6.635, 6.635, el estadístico de la prueba cae acá, en la región donde se acepta H1. Bien, con una claridad, Mateo nos dio 29.32. Jesús, recuerden que el estadístico de Jesús nos dio 20.21. Entonces, ¿quién está más perdido? El que tiene el estadístico más alto. El que tiene el estadístico de la prueba más alto es el que está perdido. En este caso, está más perdido Mateo que Jesús en la apuesta. ¿Sí? En la apuesta está más perdido Mateo que Jesús. ¿Por qué? Porque tiene el estadístico más alto. Ahora miremos qué dice el tercer concursante, Juan Pablo. Juan Pablo manifiesta que los casos se distribuyen como una normal con un promedio de 1.400 casos y una desviación típica de 550 casos. Vamos a ver, vamos a copiar lo que dice el joven Juan Pablo. El joven Juan Pablo, primero que todo, y vamos a plantear la hipótesis. Bien, el amigo Juan Pablo, ¿cuáles serían las hipótesis de Juan Pablo? Que los casos diarios se distribuyen normal, comió de 1.400 casos y una desviación
de 550 casos. Versus, recuerden, la hipótesis nula es la negación. Los casos diarios no se distribuyen normal con una media de 1400 y una desviación de 550. Entonces, muy fácil. Simplemente vamos, cambiamos los valores arriba. Dijimos que es 1400 y una desviación de 550. ¿Qué vemos? Una cosa importante. Todas las categorías son válidas. Todas las categorías son válidas. Entonces no hay que agrupar. No hay que agrupar. Todas son válidas. Vamos a ver. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Entonces ya vimos que todas, tenemos la ventaja de que todas las categorías son válidas. No hay que agruparlas. En este caso, nuestra chi cuadrado calculada de Juan Pablo, Juan Pablo, vale 9.5160. 9.5160. Y el estadístico de la tabla, aquí cambia, ¿por qué? Porque tenemos más categorías válidas. Eran 6, en el otro se tuvieron que agrupar. Entonces, por eso fue que cambió el valor de la chi cuadrado. Nuestra chi cuadrado en este caso, del 1%, con todas las categorías válidas, es del 11.345. Entonces, hagamos la gráfica. Recuerden, con el valor de la tabla, tenemos las zonas donde se acepta H1, se acepta H1, y acá, donde se acepta H sub 0. Nuestro valor, al darnos 9.5160, al darnos 9.5160, ¿qué pasa? Que cae acá. Entonces la decisión es que si aceptamos H sub 0. Entonces, el joven Juan Pablo sí le va ganando a Jesús y le va ganando a Mateo. ¿Por qué? Porque sus datos sí se están, con los datos que él definió, sí se están distribuyendo normal los casos diarios de coronavirus en Antioquia. Pero veamos si el joven Juan Pablo le gana al que sigue, porque puede ser que el que sigue también. Vamos a mirar. Vamos a mirar qué apuesta hizo el amigo Lucas. A Lucas dice que los casos se distribuyen como una normal, con un promedio de 1450 casos y una desviación estándar de 500 casos. Entonces vamos a copiar eso. Lucas. Entonces veamos la apuesta de Lucas. ¿Qué dice Lucas? Lucas dice
Ojo que los casos diarios de coronavirus se distribuyen normal con una media de ¿cuánto? Lucas dice 1450 casos y una desviación de 500 casos. Muy bien. Versus, obviamente, la negación. Los casos de coronavirus no se distribuyen normal. No, me falta que poner no. Me falta la negación, muchachos. Ojo, pues que por eso hay que revisar. Entonces esta es la negación. No se distribuyen normal con una media de 1450 casos y una desviación de 500 casos. Muy bien. Veamos los cálculos que hace el programa para Lucas. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar el promedio. Lucas dice que el promedio son 1450, pero la desviación de Lucas es de 500. Vemos que Lucas también tiene una ventaja. No se le tienen que agrupar los datos. Entonces no hay que hacer más procesos. Ya nos llevamos los datos. Llevémonos los datos de Lucas a nuestro tablero. Bien, ¿qué sacamos del cuadro? Primero, que el h cuadrado, estoy perdido con el lápiz. Ah, pues, con razón. Nos dice que el h cuadrado, o el estadístico de la tabla, perdón, el estadístico de la prueba, nos da 10.92 versus el estadístico, en este caso, también de la tabla, del 1%, como no se agruparon, nos dio lo mismo, 11.345. ¿Qué conclusión vamos a sacar con los datos de Lucas? Veamos. ¿Qué datos sacamos? El valor de la tabla, 11.345. Recuerden, acá se acepta h sub 0. Perdón, acá se acepta h sub 1. Y acá se acepta h sub 0. Simplemente ya miramos que el valor de Lucas también cae en la región donde se acepta h sub 0. O sea que la decisión es que se acepta h sub 0. Pero dijimos una cosa muy importante en el ejercicio. Ojo, si fue lo que se dijo. Dijo, ¿qué amigo tiene la razón? ¿Y cuál es el que está más perdido de los cuatro? El que está más perdido de los cuatro es el amigo Mateo. Ya dijimos que es el que tiene el estadístico más alto.
dijimos, si hay varios que tienen la razón, gana el que posee el estadístico de la prueba más bajo. Entonces miremos cómo se definió esto. ¿Quiénes fueron los que tuvieron razón? El amigo Juan Pablo. Entonces, vamos a definir quién ganó la apuesta. El amigo Juan Pablo acertó cuando dijo que los casos se distribuyen normal con 1400 casos y una desviación de 550 casos. Se aceptó H sub 0. Bien, pero les recuerdo que el estadístico de Juan Pablo dio 9.51. El amigo Lucas también acertó diciendo que el promedio era 1450. También acertó, pero dijo que la desviación era de 500 casos. ¿También se aceptó H sub 0? Sí. ¿Se aceptó H sub 0? Sí. ¿Se aceptó H sub 0? Sí. Pero, como pueden ver, se aceptó, pero con un estadístico de la prueba de 10.92. Y las reglas del juego fueron muy claras. Si hay jugadores que tienen razón, gana el estadístico más bajo, el estadístico calculado más bajo. Entonces, Juan Pablo gana la apuesta porque tiene el estadístico más bajo. Más bajo. Entonces, ¿cuál es la mejor conclusión? Que los casos de coronavirus en Antioquia se distribuyen o se distribuyeron como una normal con 1400 casos diarios y una desviación de 550 casos, que eso es alto, eso es alto. Bien, ¿cuál es el que estaba más perdido de todos? El más perdido de todos fue Mateo. Recuerden que Mateo fue el más perdido. De todos. Su chi cuadrado fue de 29 y pico. 29 y pico. Fue el más alto. Muy bien. Listo. Veamos simplemente por cultura general qué nos hubiera dado la prueba de bondad ajuste de Smino-Kogoro con el ganador, con el amigo Juan Pablo. Veamos. Recuerde que no tenemos que agrupar categorías acá, pero sí tenemos que ingresar los límites superiores. Entonces dijimos que el límite superior es 500, 1000, 1500, 2000,
2.500 y 3.000. Y los valores observados fueron 2 días, 18, 43, 26, 8 y 5. Y recuerden que los valores propuestos por Juan Pablo fueron 1.400 y una desviación de 550. Estos serían los resultados obtenidos con Juan Pablo. Y miren que también la prueba también es consistente con lo que concluimos. ¿Qué nos dice la prueba de Smino-Kovorov para el amigo Juan Pablo? Veamos los resultados. Estos son los resultados para el amigo Juan Pablo, donde dijimos que el promedio es 1.400 y una desviación de 550. Bien, ya dijimos que la hipótesis nula es que los casos se distribuyen normal con una media de 1.400 casos diarios. Y una desviación de 550 casos. Listo. Listo. Versus la hipótesis de la negación. Los casos diarios, aquí hay que aclarar, casos diarios, se nos olvida ese pequeño detalle, los casos diarios se distribuyen en este caso no se distribuyen, pongámosle esa negación importante, no se distribuyen como una normal. Bien, con una media de 1.400. Y una desviación de 550. Recuerden que estamos trabajando con el 1%. Entonces el estadístico de la prueba acá nos dice que el estadístico es 0.04, 551, versus el del 1%, es este dato, 0.1614. Cuando esto es menor que este valor, se acepta H sub 0, como lo dice la conclusión, se acepta H sub 0. Entonces la prueba de Smino-Kovorov también nos está ratificando lo que decía el amigo Juan Pablo, que los casos diarios se distribuyen normal con una media de 1.400 casos diarios y una desviación de 550 casos. Bien, ahí tenemos un ejercicio. Bien, vamos a hacer un ejercicio de la Poisson para repasar también un poquito lo que no pudimos como desarrollar en la clase pasada. Vamos a hacer un ejercicio de la Poisson. Miremos pues un ejercicio que tiene que ver con la Poisson. A ver por aquí uno de la Poisson. Lo hemos hecho. Bien. Damos este también. Muy interesante. El 37 también es otra apuesta. Se quiere determinar si el número de clientes por hora en el horario de la tarde, en un día de quincena, que llegan a la sucursal de Bancolombia de Carabobo,
se distribuye Poisson. Los datos recopilados son los siguientes. Nos dicen, número de clientes por hora que llegan, 18. 18 clientes. ¿Cuántas horas? 13. 19. 14. 20 clientes. Se observaron 18 horas. 21 clientes. Se observaron 22. 22. Se observaron 25. 23. Se observaron 28. 24. También se observaron 28. Y sigamos. 25. 27. 26. 27. 27. 25. 28. 22. 29. 15. 30. 10. 31. 5. Y por último, 32 clientes, 1 hora. Muy bien. Nos dicen, 3 funcionarios del banco realizaron sus estimaciones y concluyeron. El amigo Carlos dice que el promedio es 18 clientes por hora. El amigo Esteban expresa que el promedio son 22 clientes por hora. Y Santiago manifiesta que el promedio que estimó es de 24 clientes por hora. ¿Alguien de ellos tiene la razón? Trabajen las diferentes pruebas a realizar con un nivel de significancia del 5%. Vamos a hacer la prueba de la chi cuadrado. Entonces llevemos los datos. Otra apuesta, pero esta vez con una Poisson. Con una Poisson. Entonces vamos a llevar acá. Muy bien. Es una Poisson. Veamos lo de Carlos. Entonces vámonos para el archivo. Y vamos a trabajar la chi cuadrado. El amigo Carlos, recuerden que dice que es 18 clientes por hora. Y los datos empezaron 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Se gastaron toda la sopita, todos los espacios. Ahora miremos los datos. Nos dijeron que 13 acá, 14, 18, 22, 25, 28, 28, 27, 27, 25, 22, 15, 10, 5 y 1. Muy bien. El amigo Carlos tiene un inconveniente grave. Como pueden ver, hay que agrupar estos 3. Y el amigo Carlos creo que está más perdido que embolatado. Vamos entonces a copiar todos los datos. Bien, el nivel de significancia, ¿cuál dijimos que era? Se me olvidó. 5%. Siempre me olvida el nivel de significancia. Ahí está, 5%. Está bien. Bien, vamos a copiar los datos.
Cuando tenemos que agrupar, hay que hacerlos en la parte de abajo. Y ya hay que agrupar estos tres. Siempre hemos dicho, se agrupa con el valor más alto, 32. ¿Y qué vamos a hacer? Sumar estas frecuencias. 10, 15 y 1. 16. Y esto lo borramos, obviamente. Bien. Todas son válidas. Entonces, estos son los resultados del amigo Carlos. Estos son los datos del amigo Carlos. Vamos a llevarlo al tablero. Ahí. Ahí. Bien, nuestro amigo Carlos, ¿qué tiene? Bien. ¿Qué pasó acá? Nuestro amigo Carlos, ¿qué está diciendo? Ojo, ¿cuáles son las hipótesis del amigo Carlos? Para que lo tengamos presente. Carlos dice que los clientes llegan al banco como una POASO con un promedio de 18 clientes por hora. Eso es lo que dice el amigo Carlos. Bien, la hipótesis nula, obviamente la contradicción. Los clientes no llegan POASO con mu igual a 18 clientes por hora. Bien, ¿cuál es nuestra estadística de la prueba? 919. ¿Cuál es el de la tabla? 19.675. Entonces, hagamos. Entonces, tenemos que el valor de la tabla es 19.675. Y recuerde que acá se acepta H sub 1. Y acá se acepta H sub 0. Es claro que con este valor de 919, el amigo Carlos está muy perdido. Estimó muy mal ese promedio. Lo estimó muy bajito. Ahí fue donde fue el error de Carlos. Estimó muy bajo ese promedio de 18. Y eso fue lo que afectó supremamente el estadístico. Entonces la conclusión es muy clara. Acá aceptamos H sub 1. Veamos el amigo Esteban. A ver qué tan acertado está Esteban con la estimación. El amigo Esteban nos dice que su promedio son 22. El amigo Esteban tiene una ventaja. Todas las categorías son válidas. No hay que agruparlas. Como vemos, todas las categorías son válidas. Las 15 categorías son válidas. Entonces vamos a llevar los datos del amigo Esteban. El amigo Esteban, ¿cuál sería la hipótesis nula del amigo Esteban?
el amigo Esteban estaría diciendo que los clientes llegan al banco como una poisson con promedio de 22 clientes por hora. Versus simplemente la negación. Los clientes no llegan al banco como una poisson con de 22 clientes por hora. ¿Qué tenemos acá? Bien, nuestro valor de la tabla cambia porque todas las categorías son válidas. 22.362. Recuerden que acá se acepta H1 y acá se acepta H sub 0. Es claro que con el estadístico de la prueba, que es 60, mucho menor que lo que dijo el amigo Carlos, pero todavía no alcanza. Acá estaría el 60.25. Entonces la decisión es que aceptamos H sub. Muy bien. Ahora falta el último, que sí parece pues que es como, ¿por qué? Porque le pegó bien a la estimación de la media. Acá los muchachos se equivocaron, fue en el cálculo de la media. El amigo Santiago estima 24 clientes por hora. Veamos cuáles son los cálculos del amigo Santiago. Entonces volvamos a nuestro archivo y le decimos acá simplemente 24. Todas las categorías son válidas. Y veamos qué conclusión sacamos con el amigo Santiago. ¿Qué concluimos? Entonces, limpiemos esto. El amigo Santiago, recuerde que dice, el amigo Santiago dice que los clientes llegan como una poisson con un promedio de 24 clientes por hora. Versus el amigo Santiago dice, los clientes no llegan como una poisson con de 24 clientes por hora. Está claro que aquí veamos qué sucede o qué sucedió. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la tabla? O el valor de la tabla. 22
10.36. Recuerde que a este lado se acepta H sub 1. Y a este lado se acepta H sub 0. Entonces, ¿cuánto nos dio el estadístico? 18.17. Es claro que el estadístico cae por acá. 18.17. Entonces, nuestra conclusión, nuestra decisión es aceptar H sub 0. Entonces, el amigo Santiago era el que tenía la razón. ¿Por qué? Por una simple y llana razón. Miren que el dato que nos dio a probar Santiago es el que está más cerquita, en este caso, al valor de la media. Eso le ayudó. Ojo, no garantiza que el valor, si es similar, ya ustedes aceptan H sub 0. No, eso no garantiza. Pero en este caso sí. El amigo Santiago fue el que hizo la mejor estimación de la media. Entonces, está claro, con los ejercicios que hemos visto, a veces los datos sí se distribuyen como uno piensa, pero el que está equivocado es el parámetro utilizado. Todos acertaron ¿en qué? En que los clientes son una Poisson, es una Poisson. ¿Pero en qué se equivocaron? Carlos dijo que 18, perdón. Carlos dijo que 18 clientes por hora. Y ahí se equivocó. Eso lo dijo Carlos. El amigo Esteban manifestó que eran 22 clientes. Y también se equivocó. Fue Santiago con el promedio de 24 que sí acertó. Santiago con su promedio de 24 sí acertó. Muy bien. Listo. Yo creo pues que con estos dos ejercicios bastante largos, grandecitos pero sabrosos, quedaron bien estas dos pruebas. Me preguntan, veamos qué nos decía Smino Kogoro con estos datos. Terminemos eso. Veamos Smino Kogoro qué nos dice con la opinión de Santiago. Vamos a llevarlo los datos a Smino. Y dijimos 24. Vea con Smino lo que sucede. Vea pues, con el mismo sucedió una de las cosas simpáticas que puede pasar con Smino. Con Smino puede suceder esto. Esta situación, importante verla. Lo que nos sucedió con Smino. Con Smino, miren la decisión. Si hubiéramos trabajado con un alfa de 1%, la conclusión es acepto H sub 0. O sea que los clientes sí llegan con un promedio de 24 clientes por hora. Con el 2%, también la conclusión es acepto H sub 0 con el promedio de 24 clientes por hora. Bien, ojo, con el mismo alfa del 5%, miren que la decisión
es aceptar H1 por un poquito. O sea que ahí estaría diciendo que no son 24 clientes por hora. Eso es lo que nos dice el Minocobro. Eso es de las cosas que nos ponen a pelear. Cuando hacemos las dos pruebas nos ponen a pelear. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Lo que nos convenga, muchachos. Lo que nos convenga. Y el 10% está claro que también acepta H1. Puede pasar. Esto puede pasar con las Minocobro. Para ciertos valores se acepta H0. Para ciertos valores se acepta H1. Lo que sí es que nos está diciendo que el estadístico, ¿dónde se presentan los inconvenientes del estadístico? ¿Dónde sacó el estadístico que es el valor más alto? Este valor es el más alto de estas diferencias. Se presentaron acá. En los 19. Es donde se presentó el mayor problema. ¿Sí? En la teórica deberíamos llevar un 18% y en la observada solo se ubica un 9%. Entonces es donde hubo la mayor diferencia. Muy bien. Obviamente, ¿por qué queremos probar que estos datos se distribuyen como una Poisson? Y más si son clientes de llegada a un banco. Porque esto lo vamos a necesitar en los modelos de colas. En los modelos de colas necesitamos que los datos lleguen según una distribución Poisson y conocer la tasa de llegada. Entonces aquí podemos decir que podemos implementar un modelo de colas con una tasa de llegada de 24 clientes. Esa sería como la recomendación. Para un modelo de colas se implementan el modelo que se va a hacer con cuántos servidores, teniendo una tasa de llegada de 24 clientes por hora.